A partir de hoy, vamos a vivir con mis padres, dado que son mis padres. No debería haber problemas, ¿verdad? Pero mi esposo me sorprendió con esta idea. No había mencionado nada al respecto antes, así que me quedé completamente conmocionada cuando lo sacó a relucir. Estaba parada allí, casi en lágrimas, sin poder creer lo que estaba escuchando. Este gran cambio vino solo unos días después del funeral de mi padre. Él había estado enfermo durante mucho tiempo, y acabábamos de despedirnos. Aún estaba lidiando con mi dolor, pero mi esposo decidió que debíamos mudarnos de nuestra casa sin considerar mis sentimientos. Optó por mudarnos a una villa que mi padre me había dejado. Cuando llegamos allí, descubrí que mis suegros ya se habían mudado. Me llamo Victoria, tengo 29 años, trabajo como diseñadora de productos y recientemente inicié mi propio negocio. Llevo 5 años casada con Matthew. Mi carrera va bien y soy reconocida en mi campo. Gano lo suficiente para tener nuestro departamento. Mi madre falleció cuando estaba en la universidad, y el año pasado a mi padre le diagnosticaron cáncer. Luchó con fuerza y pasó por tratamientos, pero la enfermedad empeoró. Nuestro médico familiar nos había dicho que nos preparáramos para lo peor. Desde que me mudé por mi cuenta, siempre había estado cerca de mi papá. Él significaba todo para mí, y su enfermedad fue un golpe muy duro. Verlo empeorar cada día era doloroso, y a menudo pasaba las noches despierta, preocupada y ansiosa. Mi esposo a menudo se sentía inferior porque ganaba más que él. En lugar de celebrar mis logros, competía conmigo, mostrando un lado infantil que se alimentaba de la rivalidad en lugar de apoyo. Durante estos tiempos difíciles, había esperado su aliento y comprensión. Sin embargo, aquí estábamos, viviendo en un lugar que debería haber sido un santuario para llorar y recordar a mi padre, pero en cambio se sentía como un campo de batalla de emociones y expectativas no expresadas. Mi padre solía decirme que no me preocupara por él y que me enfocara en mi matrimonio, pero creía que era importante visitarlo mientras aún tuviéramos la oportunidad para evitar arrepentimientos después. Se volvía cada vez más difícil ocultar mi creciente frustración con mi esposo. En los primeros días de nuestro matrimonio, su amor parecía genuino y nuestros momentos juntos estaban llenos de alegría, pero sus comentarios insensibles sobre la enfermedad de mi padre se volvieron insoportables. Para cuando noté el cambio, el esposo amable y amoroso que conocía se había transformado, y me costaba aceptar esta nueva versión de él. Mi esposo trabajaba desde casa, y aunque planeaba trabajar desde casa una vez que iniciara mi propio negocio, él dijo que tener a alguien alrededor era demasiado distracte, así que alquilé un pequeño espacio de oficina y empecé a desplazarme. El hospital donde mi padre fue tratado estaba en mi camino, así que podía visitarlo fácilmente, pero mi esposo se quedaba en casa todo el día y me dejaba todas las tareas del hogar. Equilibrar el trabajo, cuidar a mi padre y manejar la casa me dejaba exhausta. Cada día regresaba para encontrar el desorden que él había dejado y los platos sin lavar. Era egoísta y no consideraba cómo me sentía. Vivir con él me hizo darme cuenta de la falta de empatía que tenía, y me sentía profundamente sola. Luego, mi padre falleció. Habíamos vendido nuestra casa familiar después de discutirlo con él, incluso mientras estaba ocupada con los preparativos del funeral. Mi esposo parecía distraído, a menudo en el teléfono o desapareciendo por completo. Matthew, por favor ayúdame, especialmente ahora, le supliqué, pero su teléfono sonó justo en ese momento. Después de terminar la llamada, se rió y dijo, he estado recibiendo tantas llamadas de trabajo. Por dentro, mi enojo y decepción hacia él crecían. Perder a mi padre tan repentinamente probablemente hizo que estos sentimientos se intensificaran. Su comportamiento se volvió más frío, y me sentía abrumada por la tristeza. El día del funeral, pasó mucho tiempo hablando con sus padres alejados de los demás. Cuando regresaron, estaban sonriendo de manera que hacía que los demás en el funeral nos miraran con desconfianza, y me sentía aún más aislada. A pesar de esto, la cremación, el entierro y los asuntos de herencia se llevaron a cabo sin problemas, y el funeral en sí fue exitoso. Después de que mi padre falleció, mi esposo sugirió casualmente, mudémonos con mis padres a partir de hoy. Son mis padres, así que no debería ser un problema, ¿verdad? Si no estás de acuerdo, tal vez deberíamos considerar divorciarnos, lo dijo con una risa, pero no podía mantener la calma después de escuchar su propuesta irracional, especialmente mientras estaba de duelo. ¿Cómo podemos vivir juntos? No tenemos habitaciones adicionales en este departamento, ¿verdad? Le pregunté. En realidad, una habitación en nuestro departamento se usaba como oficina y para almacenar los materiales de trabajo de mi esposo. Como no teníamos hijos,
Él usaba esta habitación con bastante libertad. Es la villa que heredaste, respondió con una sonrisa. Me quedé en estado de shock. Aunque habíamos vendido la casa familiar, la villa era un lugar especial para mi padre y para mí, lleno de recuerdos. Quería conservarla como un tributo a él, pero mi esposo parecía indiferente a mis sentimientos y estaba imponiendo sus propios planes. Espero que entiendas que vivir en esa villa sería muy difícil para mí, traté de explicar, pero él no parecía escuchar. Sus padres ya habían terminado el contrato de arrendamiento de su departamento y decidieron mudarse a la villa. Parecía que habían planeado su mudanza durante el funeral de mi padre, atraídos por el tamaño y la ubicación pacífica de la villa. Su mudanza ya estaba en marcha, y sentía que mis objeciones serían inútiles. Cada vez que compartía mis sentimientos, mi esposo mostraba su irritación abiertamente. Siempre piensas en ti misma. Has estado ausente tanto por la enfermedad de tu padre y esas llamadas de emergencia. ¿Sabes cuánto he tenido que soportar por tu obsesión con él? Sus palabras eran duras e insensibles, haciendo que todo se sintiera aún peor. Ahora que tu padre se ha ido, deberías escucharme, continuó. Le tomó un año entero morir, lo cual fue demasiado tiempo. Sus comentarios fríos me sorprendieron. No quería creer que esta fuera la verdadera cara de mi esposo, pero se estaba volviendo claro. Tenía poco respeto tanto por mi padre como por mí. Recordé cómo se veía mi padre, dolorido, en la estrecha cama del hospital. Nunca habría querido que lo dejara atrás solo para seguir las exigencias insensibles de mi esposo. La falta de empatía de mi esposo era desgarradora, y me sentía cada vez más sola en mi duelo y en mi esfuerzo por honrar la memoria de mi padre. En ese momento, mis sentimientos hacia mi esposo se desvanecieron por completo. Mi corazón dolía al pensar cómo parecía complacido de obtener la villa en un momento en que yo estaba de luto por mi padre. A pesar de mi tumulto interno, mantuve mis emociones bajo control y le advertí: puedes intentar vivir en la villa, pero no te arrepientas de esta decisión después. Parecía decidido, así que acepté su plan a regañadientes. Empaqué solo unas pocas cosas esenciales y dejé nuestra casa. Mi esposo parecía confundido por la pequeña cantidad de pertenencias, pero solo dije: volveré por el resto más tarde. Honestamente, no tenía ganas de hablar con él. Era doloroso enfrentar a mis suegros, que parecían ansiosos por mudarse a la villa después de la muerte de mi padre. Seguí a mi esposo en silencio. No podía aceptar la idea de que mi querida villa estuviera sujeta a los caprichos de mi esposo. La villa, una casa unifamiliar junto al mar, está ubicada en un vecindario ordinario pero convenientemente cerca del centro de la ciudad. Su terreno es muy valioso. Al salir de la estación de tren, me recordó a mi infancia, cuando mi madre aún estaba viva. Recordé cómo mi padre me cargaba en su espalda todo el camino a casa después de que me quedaba dormida en el tren. Cuando llegamos a la villa, mis suegros ya estaban dentro. Me sentí sospechosa. Parecía que mi esposo había tomado la llave en secreto y le había dado una copia a sus padres sin decírmelo. Esto me hizo sentir aún más incómoda. La forma en que mis suegros se habían mudado sin consultar a nadie solo profundizó mi desconfianza. Al mirar a mi alrededor, vi las expresiones ansiosas en sus rostros mientras imaginaban su nueva vida en nuestra casa familiar. La villa, llena de los muebles resistentes que mi padre había elegido cuidadosamente y las piezas eclécticas de estilo europeo que mi madre había seleccionado, tenía un valor sentimental profundo. Parecían completamente ajenos a esto. ¡Qué villa tan encantadora! ¿No es perfecta? Adiós a ese apartamento estrecho. Es una bendición que ahora vivamos aquí, decían. La vista desde el segundo piso es realmente impresionante. No pude evitar recordar el orgullo silencioso de mi padre por este lugar especial, que contrastaba marcadamente con la emoción insensible de mis suegros. Mientras se entusiasmaban por heredar lo que llamaban una maravillosa casa de secretos, los comentarios eufóricos de mi esposo y sus padres solo aumentaban mi frustración. Parecían ignorar por completo el significado emocional del fallecimiento de mi padre, tratando la villa como solo una propiedad de lujo que tenían la suerte de obtener. Ambos, la ubicación y la casa, son perfectos. Estoy tan agradecido de que nos haya dejado esta increíble villa. Deberíamos agradecerle a tu padre, dijo mi esposo sin cuidado, riendo con sus padres mientras abrían cervezas para celebrar su nuevo hogar, mientras preparaba algunos bocadillos para ellos. Los recuerdos preciados de tiempos pasados con mis padres alrededor de la mesa del comedor se sentían opacados y manchados por la situación actual. Decidí esconder mis sentimientos y pasar la noche. A la mañana siguiente, el ambiente se alteró abruptamente con el grito fuerte de mi suegra resonando por la villa, cambiando instantáneamente el ánimo. Corrí a ver qué había pasado y la encontré en el suelo del baño,
agarrándose el pie con una expresión de pánico. El piso se hundió debajo de mí, dijo, aún temblando. Mi esposo y mi suegro parecían confundidos. El piso parece estar bien, probablemente solo te resbalaste, sugirieron, desestimando sus preocupaciones. Revisaron el lugar que ella señaló, pero las tablas del suelo estaban lisas y perfectamente alineadas. Ella insistió, estoy segura de que el piso se hundió. Mientras continuaban con su inspección superficial, yo intervení. ¿Han intentado pisar esa parte del piso que tiene un color ligeramente diferente? Pregunté. Todos miraron el área que señalé. Di un paso adelante, presioné la sección descolorida con mi pie, y de inmediato la tabla del suelo hizo un sonido claro y se hundió ligeramente, pero tan pronto como levanté el pie, volvió a su lugar. ¿Qué fue eso?, exclamaron al unísono. Si alguien pisa eso sin saberlo, probablemente pensaría que el piso se ha hundido. Miren, se hunde un poco, es como una trampa, expliqué. Eso es peligroso. ¿Esta casa tiene defectos?, preguntaron con nueva preocupación, olvidando momentáneamente su anterior indiferencia hacia el valor sentimental de la villa al enfrentarse a sus imperfecciones físicas. Expliqué la situación con calma, y me miraron con sorpresa y escepticismo. No es un defecto, dije. Mi padre instaló estas características intencionalmente. Esta casa es lo que podrías llamar una mansión mecánica o una casa de trucos. ¿Por qué haría eso?, preguntaron, desconcertados. Bueno, mi padre era un gran fan de los ninjas. Gastó mucho tiempo y dinero en esta villa, que era tanto su orgullo y alegría como una muestra de su creatividad. De niña, solía visitar mientras él trabajaba en los mecanismos de la casa o instalaba otros nuevos. Por eso, la villa está llena de trampas y mecanismos ingeniosos, una estantería que no debes tocar, una tabla del piso que cae al pisarla, una puerta que solo se abre en una secuencia específica, puertas ocultas e incluso habitaciones secretas. Esta casa está llena de los sueños y del espíritu inventivo de mi padre, perfeccionado a lo largo de muchos años. Es adecuada para alguien como yo, que ha estado visitando desde la infancia y aprendió a navegar por estas trampas con mi padre. Es otra historia para mi esposo y mis suegros, que no están familiarizados con ella. Les advertí que vivir aquí sería difícil. También mencioné que la villa está llena de recuerdos de mi padre. La fascinación de mi padre por los gadgets de ninja era bien conocida entre nuestros familiares. La verdadera sorpresa fue que mi esposo y sus padres no lo sabían. Al principio, mi esposo decía que no había oído nada, pero ahora estaba sin palabras. Mis suegros estaban igualmente sorprendidos por esta nueva información, dado que ya habían cancelado nuestro contrato de arrendamiento y no tenían a dónde ir. Presionaron a mi esposo para que encontrara una solución. En su confusión, tanto mi suegro como mi esposo activaron accidentalmente otra trampa, causando que cayeran. Al verlos esparcidos en el suelo, no pude evitar reír. Siéntanse libres de quedarse el tiempo que deseen, dije, con un tono más burlón que sincero. Estaban tan fascinados con el lujo de la villa que ignoraron mis advertencias y no mostraron respeto por su valor sentimental. Su indiferencia hacia los intereses de mi padre ahora estaba regresando para atormentarlos. Incluso mis explicaciones sobre las trampas parecían no ser escuchadas. No es gran cosa, nos acostumbramos, dijo mi esposo con una confianza forzada. Solo sonreí, reconociendo su comentario mientras había la empinada curva de aprendizaje que enfrentaban viviendo en una casa llena de los ingeniosos pero complejos artilugios de mi padre. Les dije que regresaría al departamento para prepararnos para la mudanza. Sin embargo, no tenía intención de mudarme realmente. En cambio, planeaba tomarme unos días para ordenar las pertenencias de mi padre. Encontré consuelo en el silencio y el tiempo a solas, lo que me ayudó a recuperar lentamente una perspectiva positiva y comenzar a planear mi nueva vida. En solo 2 días, mi esposo y mis suegros habían alcanzado su punto de quiebre viviendo en la villa. Mientras tanto, la villa se había convertido en una especie de atracción local. A menudo aparecía en los boletines del vecindario como la mansión de trucos en una zona residencial. Los curiosos locales y visitantes venían a ver la famosa casa, y recordaba tiempos en los que extraños recorrían la villa y los niños del vecindario jugaban alrededor de ella, haciéndola vibrante y animada. Mi padre había incluido tanto el número de la villa como el de nuestra antigua casa en los boletines. Dado que el número de nuestra antigua casa ya no estaba activo, todas las llamadas se redirigían al número de la villa. Gracias a mis habilidades lingüísticas, pude manejar las llamadas de visitantes internacionales con facilidad. Sin embargo,
Mi esposo y mis suegros tuvieron dificultades con esto. No entendían los idiomas extranjeros y ya estaban estresados por las muchas trampas de la villa, exhaustos y abrumados por los constantes visitantes y llamadas difíciles. Eventualmente regresaron a nuestro antiguo departamento. ¿Por qué no vivimos todos juntos en este departamento?, sugirieron, desesperados por dejar la villa. Habían estado ansiosos por la muerte de mi padre para poder reclamar la villa, pero irónicamente, no pudieron soportar vivir allí ni siquiera 2 días. En lugar de ofrecerles té, le entregué a mi esposo los papeles de divorcio que ya había llenado y sellado. Ya no podemos vivir juntos, si lo entiendes. Vete rápido, dije con un profundo suspiro. No podía perdonarlo por su insensibilidad y la manera en que había ignorado mis sentimientos. Sin ninguna discusión ni explicación, decidió que nos mudaríamos con sus padres y nunca compartió ninguna de las responsabilidades del hogar conmigo. Durante nuestro tiempo en la villa, me sentí atrapada y abrumada, mientras él parecía completamente indiferente a mis problemas. Mientras mi esposo y sus padres estaban en nuestro departamento, me di cuenta de que no podía seguir viviendo con alguien tan egoísta. Sus acciones habían hablado más fuerte que cualquier promesa que pudiera hacer ahora. ¿Qué pasó? Solías amarme, ¿verdad?, preguntó, confundido por mi respuesta fría. No pude evitar burlarme de su ingenua pregunta. ¿Cómo esperas que ame a alguien que deseaba en secreto la muerte de mi padre y celebró cuando él falleció? Respondí firmemente, sin arrepentimiento en mi voz. Le entregué los papeles de divorcio y les dije a los 3 que se fueran del departamento. Este es mi departamento. Si alguien debe irse, son ustedes, dije cuando mi esposo alzó la voz, ignorando la perturbación que causaba a nuestros vecinos. Victoria, llamaré a la policía por invasión si no te vas en silencio. Recuerda, este departamento está a mi nombre, le recordé con calma. Ellos se quedaron en silencio al darse cuenta de la seriedad de la situación. Habían dependido de mí financieramente, y ahora, con poco de lo suyo, enfrentaban una dura realidad. Decidida a cortar lazos antes de que pudieran empezar a suplicar, los observé mientras se iban, sin ahorros sustanciales y después de ser desalojados del departamento y no poder regresar a la villa, terminaron en un apartamento barato y de mala calidad, luchando por salir adelante. El antiguo departamento era mucho mejor, se quejaban a menudo. Al principio, mi esposo se sentía culpable y se disculpaba repetidamente, pero con el tiempo, su culpa se transformó en resentimiento hacia sus padres. Debido a su edad, trabajaban de manera esporádica y sus esfuerzos eran efímeros. Eventualmente, se quedaron sin ahorros y dinero de pensión. Las constantes discusiones los llevaron a distanciarse como familia. Las paredes de su nuevo apartamento eran tan delgadas que sus peleas diarias apenas podían ser contenidas. Cuando recibían quejas por el ruido, no se disculpaban, en cambio, reaccionaban con hostilidad, lo que los hacía impopulares con los vecinos. Parecía probable que necesitaran encontrar un nuevo lugar para vivir pronto. Mi esposo, que antes disfrutaba trabajar desde casa, ahora luchaba en el espacio reducido sin un área de trabajo adecuada. Esto afectó su capacidad de concentración, lo que a su vez dañó su reputación y ventas. Apenas sobrevivía con un trabajo nocturno en una tienda de conveniencia y estaba considerando tomar varios trabajos a medio tiempo para llegar a fin de mes. Los suegros, en momentos de claridad, se dieron cuenta de que permitir que su hijo tomara decisiones por ellos había sido un gran error. En sus frecuentes discusiones, culpaban a las trampas de la villa y entre sí. Si hubiera sido más responsable, no estaríamos en este lío. No me culpes ahora, ella es la que mantuvo cosas importantes en secreto. Discutían, señalando con el dedo pero nunca asumiendo responsabilidad por su parte en la situación. Después del divorcio, mi carrera como diseñadora de productos despegó. Para sobrellevar el duelo por la muerte de mi padre y el caos que siguió, canalicé mi creatividad en el diseño con un giro único, utilizando elementos ninja inspirados en los intereses de mi padre. Compartí estos diseños en las redes sociales, y rápidamente ganaron popularidad. Para mi sorpresa, una importante empresa de cosméticos se puso en contacto, interesada en mi trabajo. Querían que diseñara empaques con un toque asiático, incorporando motivos de ninja. Al aceptar este proyecto, lo vi como una forma de honrar y preservar los preciados recuerdos de mi padre. El proyecto resultó ser un gran éxito, elevando mi carrera a nuevas alturas. Disfrutaba visitando las tumbas de mis padres para compartir actualizaciones sobre mis logros y cómo su legado continuaba inspirando mi trabajo. Decidí mantener la villa y convertirla en una casa mecánica especial llena de recuerdos de mi padre.
Organicé visitas y hice cambios menores para asegurarme de que fuera un espacio seguro, donde los turistas y los niños del vecindario pudieran explorar y disfrutar de forma gratuita. La casa pronto atrajo mucha atención de los medios. Los ingresos de esta exposición fueron invaluables, ayudando a cubrir los costos continuos. Los artículos en línea sobre la casa fueron traducidos a varios idiomas, atrayendo el apoyo de fanáticos internacionales, incluidos algunos entusiastas mayores que compartían la pasión de mi padre por los ninjas. Me dediqué a mantener este lugar mágico, que se convirtió en un vibrante centro de actividades, especialmente popular entre los niños locales. ¿Es esta la famosa casa mecánica? ¿Dónde están los trucos? Muéstrenos, solían preguntar con entusiasmo. Con la ayuda de voluntarios locales, nos aseguramos de que todos pudieran jugar de manera segura. Los turistas extranjeros estaban particularmente fascinados por características como el tablero de piso oculto y las puertas secretas. ¡Wow! Esto es increíble. Me emociona tanto experimentar un lugar tan único. ¿Qué otros trucos hay aquí?, solían decir. Aunque perdí a mi padre y la herencia de la villa llevó a mi divorcio, siento que las ganancias han sido mucho mayores que las pérdidas. La villa se ha convertido en un lugar lleno de recuerdos que comparto con familiares, amigos y visitantes. También ha desencadenado una transformación personal, ayudándome a avanzar con un renovado optimismo y esperanza.